Hola, muy buenas tardes. Me llamo Osman Enrique Garduño Palafox y soy de la clase de Ambiente y Sustentabilidad. En este caso, mi tema es hablar de la atmósfera actual, que es la que si crees que la atmósfera actual es la misma que respiraban los dinosaurios o a la que vio surgir la vida en la Tierra. Como vemos saber, hay dos tipos de atmósfera, que está la atmósfera primitiva, que es la que anteriormente se creía que existía, que era cuando estaban los dinosaurios, o la atmósfera actual, que también se piensa el mismo tema. Se piensa que esta atmósfera también la tenían los dinosaurios. En este caso, esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que esta atmósfera actual es la misma que respiraban los dinosaurios o era otra atmósfera diferente que es la que se llama primitiva? En este caso, con el tema que voy a mencionar, espero se entienda un poquito de lo que quiero dar a entender. En este caso empezamos, ¿verdad? Con la definición. ¿Qué es la definición? Vamos a leerla un poco y ahorita explicamos un poquito más a detalle lo que es. La atmósfera, una capa gaseosa hasta 1000 kilómetros de altura, contiene gases y partículas, vital para regular el clima y proteger de la radiación solar. Las actividades humanas y fenómenos naturales modifican su composición, afectando el clima y la salud. Es fundamental para la vida en la Tierra, influyendo en la temperatura global y la protección de rayos UV. ¿Qué queremos explicar con esto? Que en sí la atmósfera está creada por gases. Estamos hablando que son muchos gases, son partículas también, las cuales esto nos ayudan a saber que el clima está regulado, ya sea que no existe tanto frío en extremo o tanto calor en extremo. Esta capa o esta atmósfera provoca que el clima sea adecuado para la vida humana. En este caso, pues en sí, por eso se creó la vida, porque si no una atmósfera, estaríamos hablando que no se pudiera ver o no pudiera existir una vida humana dentro de ella. Claramente podemos ver en otros tipos de planetas, como el planeta Marte, el planeta Mercurio, que pues no tienen una atmósfera, o la tienen, pero no la tienen tan hecha como que la Tierra la tiene para tener vida en ella. En este caso, claro, por su composición, tienen diferente composición, tienen diferentes formas de crearse, tienen diferentes gases que hacen que no puedan generar vida, ¿verdad? En este caso de esto vamos a estar hablando de la atmósfera actual más que nada, que tenemos que explicar qué diferencias tiene entre la actual, que es la actual y la primitiva, y hace cuánto más o menos se hicieron cuánto más o menos tiene en el aproximado de años de vida, ¿ok? La atmósfera actual, como les explicaba, tiene varias, está dominada, es hecha por varios gases. Por ejemplo, está hecha por nitrógeno, que es un 78% de la totalidad. También tiene oxígeno, que es un 21% de la totalidad, con algunas pequeñas cantidades, que también, como por ejemplo el argón, el dióxido de carbono, entre muchos otros gases, ¿verdad? El vapor de agua también es un componente clave, añadido a través de la evaporación y transpiración de lo que tiene la Tierra. Esta mezcla de gases es esencial para la vida, ya que regula el clima, proporciona oxígeno y protege contra la radiación solar. Como el tema lo está repitiendo, esta atmósfera nos proporciona el aire que respiramos, el oxígeno que podemos respirar nosotros, nos protege de la radiación del sol, tanto la radiación como los rayos UV de ella, nos protege de lo mismo, ya que pues la radiación nos haría, pues en sí con grande cantidad de radiación, pues no podríamos estar viviendo en este mundo, ¿cierto? En este caso, por algo es peligroso lo que siendo la radiación en altos componentes, ¿verdad? En este caso hablaremos también del origen. El origen, vamos a leer un poco. La atmósfera e hidrosfera terrestre se originaron hace 4.500 millones de años, principalmente por la liberación de gases de volcanes y el aporte del agua de cometas y asteroides. Los gases más densos se colocaron en la parte inferior, que es la parte de abajo, y los menos densos pues se formaron en la parte de arriba, configurando las capas fluidas de la Tierra bajo la influencia de la gravedad. Este proceso es fundamental para la formación atmosférica planetaria, ¿ok? En sí se formaron, por ejemplo, con el agua se formaron evaporaciones también. Esta agua venía gracias a los cometas, a los asteroides que chocaban contra la Tierra, pues se fueron formando evaporaciones también de agua, en la cual también se hicieron parte de lo que es la composición de la atmósfera, la que ayudaron a crearla, como bien dice aquí. Estamos hablando que los fluidos o los gases más densos, los que más pesan, son los que están en la parte de abajo.
Y los menos densos son los que no están en la parte de arriba, claro. En este caso está conformado por varias capas, ¿ok? Ya por último, solamente me gustaría hablar de la evolución de lo que viene siendo la atmósfera, que como le comentaba, hace 4.500 millones de años la Tierra tenía una atmósfera primitiva rica en dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y metano. Como lo podemos ver aquí, estamos hablando de composiciones muy diferentes. En este caso, por ejemplo, la atmósfera actual está compuesta por nitrógeno, un 71%, 78%, disculpen, y el oxígeno, que es un 21%, argón 0,9%, y tenía entre otros gases el 0,07%, ¿ok? Estamos hablando que es diferente composición. Aquí no está hablando que la atmósfera primitiva era rica en dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y metano. Y también tenía un fruto de intensa actividad volcánica. Ya si lo podemos ver, es como les comentaba, la composición en sí de las dos atmósferas era muy diferente, en la cual el recurso humano también fue influyendo a esas composiciones diferentes en lo que viene siendo en las atmósferas, ¿verdad? Estos gases dominaban a una atmósfera muy distinta a la actual, con el enfriamiento terrestre. El vapor de agua se condensó y originando lluvias que formaron mares y océanos, transformando radicalmente el planeta y su atmósfera inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos tipos de gases que dominaban en la atmósfera que teníamos anteriormente, pues se formaban las lluvias que eran a veces todos los días, la cual formaron los mares y los océanos que pues conocemos en el mundo, ¿verdad? Que fueron creando lo que siendo cierta parte de vida, ¿verdad? En este caso, el tema de la atmósfera actual hasta aquí llegó. Espero que se haya entendido un poquito lo que quise entender, dar a entender. Y pues en este caso de mi parte es todo. Espero les haya agradado. Muchas gracias. En esta parte vamos a hablar sobre la litosfera. Mi nombre es Johan Garza y aquí tenemos la definición general sobre la litosfera, que pues es la capa rígida y externa de la Tierra. Esto pues nos incluye la corteza terrestre la porción superior del manto, que es una muy pequeña parte de lo que es el manto, que vendría siendo la capa inferior de la litosfera. Esto hablando dentro del núcleo. Como sabemos, la Tierra pues es, por así decirlo, una esfera, una bola. Esta bola tiene distintas capas hasta llegar a lo que es el núcleo, que es la parte del centro de la Tierra. En este apartado pues nos vamos a centrar en lo que es la litosfera, que es únicamente pues el mundo que nosotros conocemos, la Tierra que conocemos, que pues viene siendo todo esto: la Tierra, el océano, montañas, mares, pues sí, la parte superior de la Tierra. Eso es la litosfera, ¿ok? Y como pues vemos, la litosfera tiene distintas capas. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. De momento les comento, la litosfera es dinámica y experimenta cambios a través de procesos geológicos, como la deriva continental y la formación de montañas. Como les decía, la litosfera es este pues, mundo que nosotros conocemos, y como sabemos, el planeta ha ido cambiando. Que es lo que es la Tierra ha ido cambiando debido al movimiento de las placas tectónicas. Debido a este movimiento se han ido formando lo que son los continentes: América, Asia, Europa, Oceanía. Entonces todo esto se ha ido derivando del movimiento de las placas tectónicas, y por eso hablamos aquí de lo que es la deriva continental. Y además de esto también pues se van formando lo que son las montañas. Ok, esto pues hablamos, la Tierra tiene millones de años, se han ido formando con el tiempo debido a estos movimientos. Ok, también la litosfera nos incluye características terrestres, como bien lo decíamos, los continentes, los océanos. También esto es parte importante de lo que es la litosfera, ya que pues está en la parte superior de la Tierra. Cordilleras, pues vienen siendo lo que es las montañas, cordilleras, mesetas, demás. Y pues todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, que se ha ido formando con los años. No es de que de un día para otro surja un volcán, surja una montaña, sino que esto se ha ido formando con el movimiento de las placas tectónicas que hemos estado hablando. ¿Okay? Y esto también es importante, ya que debido a estos
pues sí, estos materiales como la tierra, los volcanes, la lava, el agua y minerales que hay por toda la tierra y el océano, se van formando otros distintos materiales, como lo puede ser el cristal, la obsidiana. Ok, y pues hablábamos que la litosfera tiene distintas capas. Ok, aquí hablamos de lo que son las capas de la litosfera, que es la corteza oceánica, como bien lo decíamos, todo el océano, la arena, minerales que están dentro del océano, que componen pues sí, esta corteza oceánica de la que estamos hablando, ya que esto junto con otros materiales se forman distintos materiales, vaya la redundancia, alrededor de esto. También tenemos lo que es la corteza continental, que esto ya viene siendo un poco más pues la parte de tierra que nosotros conocemos, como lo pueden ser las montañas que se van formando con los movimientos de las placas tectónicas, los volcanes, la tierra como tal, árboles, plantas y demás, ya que todo esto pues sí forma parte de lo que es la litosfera. Los animales, las plantas, nosotros mismos formamos parte de la corteza, perdón, de la litosfera y pues estamos dentro de la corteza continental, que es donde nosotros vivimos, en la Tierra. Como bien lo decía, esta corteza continental no solo nos incluye a nosotros, sino también las montañas, materiales que se van formando ahí, como lo puede ser el oro, el carbón, la plata, el aluminio, cobre, hierro y demás. Y pues todo esto junto, pues lo mismo pasa en la corteza oceánica, que distintos materiales junto a la tierra y el océano van formando otros materiales dentro del océano que pues también son parte importante. Además, obviamente de nutrir lo que son los animales con sus minerales, a nosotros mismos con el oxígeno y pues, sí, todo esto. Y el manto litosférico, que pues viene siendo esta pequeña parte que separa al manto de la litosfera. Que si bien decimos pequeña parte, hay que tener en cuenta que la litosfera contempla espesores de más de 100 kilómetros. ¿Okay? Decimos pequeña parte, pero a lo mejor hablamos de 1, 2, 3, 10 kilómetros, que es lo que forma este manto litosférico. ¿Okay? Y pues aquí nos dice, estos fragmentos líticos de gran tamaño incluyen diferentes capas de la litosfera y diversos tipos de límites laterales, que pues si bien es ya lo que nos está separando el manto de la litosfera, pueden ser pues sí muy grandes, que pues al parecer se escucha poco, pero sí viene siendo pues, mucho. Por último, hay que tener en cuenta que en la litosfera de la Tierra se desarrollan los procesos que permiten la formación de suelos y la disponibilidad de elementos químicos sobre los que se sustentan la vida. Como bien lo decía, todos somos parte de la litosfera, el oxígeno, el agua, los animales, pescados y demás. Todo esto pues sí tiene que ver mucho con la litosfera porque pues todos formamos parte de esto. Entonces hay que tener en cuenta también que si nosotros no cuidamos el medio ambiente, se van deteriorando los océanos, los animales van muriendo, ya no se desarrollan los materiales, se va acabando lo que es el material porque estamos hablando que es finito, todo este de hierro, petróleo, pues sí, todo se va a ir acabando. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para empezar a cuidar más el medio ambiente y poder pues tener este planeta por muchos años más. Y pues eso sería todo sobre la litosfera. Muchas gracias. De los organismos anaerobios. Para empezar, ¿qué son los organismos anaerobios? Bueno, anaerobio significa literalmente sin oxígeno. Los organismos anaerobios son los organismos que están vivos y que no necesitan del oxígeno para vivir. Esto quiere decir que en ninguna parte de su vida van a necesitar del oxígeno para vivir. Hay animales que son aerobios que pueden vivir por mucho tiempo sin oxígeno. Sin embargo, aún así lo necesitan para vivir tarde o temprano. En cambio, los anaerobios pueden vivir toda su vida sin oxígeno, sin que afecte su metabolismo de manera dañina o que mueran. Así que son lo contrario de los organismos aerobios, que sí necesitan oxígeno. Esos organismos, al contrario de los aerobios que incluyen muchos más, solamente suelen ser microorganismos muy pequeños. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de microorganismos llamados anaerobios?
Bueno, pues en comparación con los aerobios, son mucho más raros y menos abundantes en la naturaleza. Estos organismos solamente suelen ser bacterias, hongos u otros microorganismos. Casi no existe ningún tipo de animal que sea anaerobio. De hecho, hace muy poco el primer animal completamente anaerobio fue descubierto solamente en el 2010, hace casi 14 años. Este animal fue el Spiniloricus cinciae. Otro tipo de organismo anaerobio que sí es muy conocido, pero que no es un animal, es un tipo de hongo, es la levadura. La levadura se utiliza para fermentar distintos tipos de alimentos. Esto debido a su tipo de respiración única que lo diferencia de otro tipo de hongos. Los hongos normalmente respiran el azúcar de forma que los productos resultantes son dióxido de carbono y agua. Sin embargo, este tipo de hongos llamado levadura, que es un tipo de organismo anaerobio, en vez de producir dióxido de carbono y agua, producen dióxido de carbono y alcohol. Dentro de los organismos anaerobios, podemos clasificarlos dependiendo de su resistencia al oxígeno, ya que, aunque si bien los organismos anaerobios pueden vivir sin oxígeno, hay organismos anaerobios que no pueden vivir con el oxígeno presente. Entonces, debido a la resistencia que tienen hacia el oxígeno, se clasifican en tres tipos. Primero, los más resistentes, que están en la cima, se llaman los microorganismos anaerobios de tipo facultativo, que crecen en presencia o ausencia del oxígeno. Esto quiere decir que si hay oxígeno presente, lo pueden utilizar para crecer mucho más rápido. Pero si está ausencia de oxígeno, tampoco les afecten mucho. Solamente no crecerán tan rápido como si tuvieran oxígeno, pero aún así no es perjudicial para su vida. El siguiente tipo son los microaerófilos, que crecen poco en condiciones completamente anaerobias, así que ocupan un poco de oxígeno, solamente muy poco, del 2 al 10%, para que puedan crecer completamente. Aún así, aunque no tengan este tipo de oxígeno, pueden seguir viviendo, simplemente no crecerán tanto. Parecido a los facultativos. Y los anaerobios obligados son los que tienen una resistencia más baja. Solamente pueden tolerar el oxígeno de forma limitada. No pueden tolerar el oxígeno completo de la atmósfera, o bueno, al menos no todos los tipos de anaerobios obligados. Estos anaerobios obligados también se clasifican en tres tipos: los estrictos, que solo toleran el oxígeno al 0.5 en su atmósfera, al 0.5%; los moderados, que lo toleran del 2 al 8% de la atmósfera; y los aerotolerantes, que lo toleran casi completamente como la atmósfera normal del aire, sin embargo solo por tiempo limitado, como alrededor de 8 o hasta 72 horas lo pueden soportar. Este tipo de anaerobios aerotolerantes son los que suelen estar ligados a un tipo de infecciones bacterianas, cuando nos hacemos cortadas o cuando nuestra mucosa pues infecta otro tipo de tejido de nuestra piel. Usualmente estos tipos de microorganismos viven en armonía con nosotros en nuestra mucosa. Sin embargo, cuando fallan o cuando nos enfermamos, puede llevar a infecciones, ya que pueden llegar a infiltrarse en lugares donde no hay oxígeno y empezar a crecer con mayor rapidez. Y eso sería todo. Le cedo la palabra al siguiente integrante de mi equipo.
es Gael Mendoza, perteneciente al equipo 3, y yo les voy a hablar de la atmósfera primitiva. Primero que nada, ¿qué es esto? Esto son los gases que se acumulaban en la atmósfera, proporcionando estos materia prima para llevarse a cabo diversos compuestos complejos, ¿no? ¿Cómo se formaban? Pues la formación de esta atmósfera primitiva se debió más que nada a diversas actividades muy intensas, actividades endógenas, las cuales consistían en actividades volcánicas, en descargas eléctricas, en lluvia de meteoritos o fenómenos similares. Esta capa gaseosa primitiva se componía principalmente de los siguientes gases, los cuales eran el amoníaco, el vapor de H2O, el CO2, entre otros. Pero esta tenía una ausencia de oxígeno. La reacción de dichos compuestos entre sí formaron y formaban macromoléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos y diversos componentes básicos para los seres vivos. Se formó la atmósfera primigenia por desgasificación o emanaciones de gases provenientes del interior de la Tierra. O sea, más que nada producto de erupciones volcánicas. Como ya lo antes mencionado, actividades, reacciones endógenas, las cuales eran muy presentes en dicho momento. El momento exacto en el que la vida se dio o apareció es realmente una incógnita. No se podría dar una explicación exacta, un momento exacto, fecha exacta, pero se conocen qué procesos favorecieron a la aparición de los primeros seres vivos. Muy probablemente estos primeros seres vivos fueron celulares. ¿Qué significa esto? Que estaban compuestos por una sola célula y estos ubicados en el halo oceánico. Desarrollándose, la atmósfera terrestre comenzó a formarse hace alrededor de 4.600 millones de años, junto con el nacimiento de la Tierra. O sea, se empezó a desarrollar casi a la par. Hay una teoría que estudia nuestro trabajo científico, el cual es del científico inglés John Haldane y el soviético Alexander Sepazin. Si es que requieren más o gustan de más información, les recomiendo investigarlo, ya que es muy interesante. Es todo de mi parte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jimena Ramos y hoy voy a hablar acerca de la evolución de la hidrosfera. Primero que nada, ¿qué es la hidrosfera? Para explicar la definición, comenzaremos por el significado literal de la palabra, la cual deriva de los lexemas
hidro, que es agua, y esfera, de origen griego. Así que el significado de hidrosfera de forma literal es esfera de agua. Ahora bien, la hidrosfera es una parte de la biosfera que se define como el conjunto de aguas que hay en el planeta. Esto incluye no solamente el agua en superficies de los mares y océanos, ríos y lagos, sino también la de las aguas subterráneas, el hielo acumulado en los polos y las cadenas montañosas, además del agua que circula por la troposfera en forma de vapor. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra y fue donde se originó la vida. El agua circula de forma continua por todo el planeta en sus 3 estados, completando una serie de procesos que denominamos ciclo del agua o ciclo hidrológico. La atmósfera comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años aproximadamente, con el origen de la Tierra. Y en los primeros 500 millones de años, la atmósfera que empezó su evolución era extraordinariamente densa por el vapor y los gases expelidos durante el continuo acomodo del interior de nuestro planeta. Es por eso que la disminución de la temperatura de la Tierra por debajo de 100 grados centígrados permitió entonces el desarrollo de la hidrosfera. Esta empezó a formarse hace unos 4.000 millones de años por la condensación de vapor de agua y de ella resultó la formación de grandes masas de agua que posibilitaron los procesos de sedimentación. Es así que en la Tierra podemos observar que el agua se encuentra en casi 3/4 partes de la superficie. Su distribución es desigual y la mayoría, o sea el 97%, es agua salada que forma mares y océanos, mientras que la cantidad restante, el 3%, se encuentra distribuida en la atmósfera y sobre los continentes, generalmente en forma de agua dulce. La influencia de la hidrosfera en la evolución de la vida. La hidrosfera ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de la vida en la Tierra, ya que los océanos han proporcionado un ambiente estable y rico en nutrientes, donde se ha logrado desarrollar una gran diversidad de especies. Además, el agua ha sido clave en procesos como la regulación de la temperatura global, la erosión y la formación de paisajes. Agregando que la hidrosfera también ha sido un factor determinante en la distribución de la vida en nuestro planeta, ya que muchos organismos dependen del agua para su supervivencia y reproducción. Ahora bien, ¿qué funciones tiene? Bueno, esta cumple con diversas funciones, entre ellas las siguientes. Regula la temperatura del planeta transportando energía por medio de calor sensible y calor latente. Es la responsable del ciclo hidrológico del planeta, o también llamado ciclo del agua, en el que, como bien sabemos, es un proceso en el que el agua tiene diversas transformaciones como la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación y la escorrentía. Además, produce la evaporación del agua por medio de los rayos del sol. Suministra agua necesaria para la vida diaria y permite que la vida se desarrolle en el planeta. La hidrosfera en la actualidad. El agua dulce limpia es necesaria para beber, para el saneamiento, para los cultivos, el ganado y la industria, y para crear y mantener los ecosistemas de los que depende toda la vida. El agua dulce de fácil acceso se encuentra en ríos, lagos, humedales y acuíferos, y esta representa menos del 1% del agua del mundo. Esta es un recurso finito y su escasez es un problema creciente en todos los continentes. El cambio climático está empeorando la escasez y el almacenamiento del agua en el suelo, al mismo tiempo que la nieve y el hielo están disminuyendo. Ahora bien, ¿qué es la escasez del agua? Bueno, la escasez del agua, clara o no agua, es un concepto relativo, debido a que la cantidad a la que se puede acceder físicamente varía mientras cambia la oferta y la demanda de este recurso. Es así que esta identidad señala que, a medida que aumenta la población mundial y continúa el desarrollo económico intensivo en recursos, los recursos hídricos y la infraestructura de muchos países no logran satisfacer la demanda acelerada. Por esta razón, en la actualidad, 1.420 millones de personas, incluidos 450 millones de niños, viven en zonas de vulnerabilidad hídrica alta o extremadamente alta. Y se dice que para el 2050 aproximadamente 6.000 millones de personas sufrirán escasez de agua debido a la subida de la demanda por el crecimiento demográfico y el aumento de los niveles de contaminación. Es por esta razón que nosotros como personas debemos tratar de cuidar para poder prevalecer el agua un poquito más. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Santiago. El día de hoy les hablaré de los organismos aeróbicos.
En la Tierra primitiva, los primeros organismos surgieron en condiciones diferentes a las actuales, siendo aerobios, debido a la falta de oxígeno. A lo largo del tiempo, con el surgimiento de la fotosíntesis, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, alcanzando niveles significativos de hace aproximadamente 2 millones de años. En el Precambritorio, el oxígeno era tóxico para nuestro organismo, pero aquellos que lograron sobrevivir desarrollaron estructuras para utilizarlas en la respiración celular. La mayoría de los organismos, incluyendo los humanos, requerimos oxígeno para la respiración aerobia. Tanto la respiración anaerobia como la respiración aerobia implican el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Pero es importante distinguir el intercambio gaseoso y la respiración celular. En la respiración unicelular, el intercambio gaseoso ocurre a través de la membrana celular, mientras que en los pluricelulares se requiere la coordinación del sistema respiratorio para poder llevar el oxígeno a todas las células y eliminar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono son vitales para mantener la vida. Están estrechamente relacionados y el oxígeno es producido principalmente por la fotosíntesis de plantas, algas y algunas bacterias. Es consumido por la respiración de organismos aerobios por oxidatos. Las bacterias se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus capacidades para sobrevivir con o sin oxígeno. En este caso, son protagonistas las bacterias aerobias, que forman parte de un tipo de organismo que necesita un ambiente que contenga oxígeno diamónico. Es un gas compuesto por dos átomos de oxígeno para poder existir y desarrollarse adecuadamente. Es decir, estas bacterias necesitan oxígeno para la respiración celular. El metabolismo aerobio de muchos organismos es una consecuencia evolutiva de la fotosíntesis, que comenzó a liberar grandes cantidades de oxígeno que inicialmente resultó ser tóxico para muchos seres vivos vivientes. Sin embargo, aprendieron a utilizarlo y estos químicos, como la glucosa, permitió liberar mucha energía. Tipos de organismos aerobios son los aerobios obligados, que estos se requieren de oxígeno para la respiración celular, utilizando el oxígeno como grasas y azúcares. Los anaerobios facultativos pueden emplear oxígeno para también tener la capacidad de producir energía por medio de anaeróbicos. Los microaerofobos emplean oxígeno para cantidades muy bajas. Los aerotolerantes pueden sobrevivir en la presencia de oxígeno, pero no se emplean ya que son anaeróbicos. Por otro lado, el dióxido de carbono es una producción de la respiración, utilizando la fotosíntesis en organismos como la clorofobia, cerrando así el ciclo de químico entre dos gases. En el nivel microscópico hay similitudes en el proceso de difusión e intercambio de gases entre otros organismos. Sin embargo, el nivel macroscópico, los sistemas que conducen los gases al interior del organismo han evolucionado en respuesta a las condiciones ambientales. Las aves tienen pulmones y han utilizado sacos aerobios para mantener un flujo constante en el aire fresco en ellos, ya que carecen de diafragma. El intercambio de gases en las aves se realiza en un tubo muy vascularizado que se rectifican a partir de los pulmones. Las arañas y alacranes tienen pulmones libros, que son tráqueas adaptadas para el intercambio de gases en el medio terrestre. La respiración celular en la mayoría de los organismos necesitan oxígeno y glucosa como combustible principal. En ausencia o escasez de la glucosa, las células pueden utilizar otras sustancias como los gases o aminoácidos. La glucosis es un proceso anaerobio donde una molécula de glucosa se divide entre dos moléculas de 3 carbonos, ácido purílico, y se forman 2 moléculas de ATP. Cuando hay suficiente oxígeno en las células, las moléculas de ácido pirúvico se introducen en la mitocondria, donde se lleva a cabo la respiración celular verdadera y se produce la mayor parte de ATP. En este proceso, el oxígeno actúa como concepto final de hidrógenos, formando agua y glucosa. Sin hidrógenos queda como CO2. La ecuación de la respiración celular indica cómo se lleva a cabo el proceso, solo muestra sustancias involucradas al inicio y al final. Los organismos unicelulares y pluricelulares aerobios obtenían oxígeno disuelto en agua. Hoy en día las bacterias, protistas, esponjas o gusanos obtienen el oxígeno por difusión a través de membranas, ya que la distancia entre el interior celular y el ambiente externo es corta. La evolución de los organismos aerobios ha sido un proceso clave en la historia de la vida de la Tierra. Comenzó la adaptación de organismos a la presencia de oxígeno en la atmósfera, permitiendo el desarrollo de la respiración aeroba, un proceso metabólico más eficiente para obtener energía. Los organismos aerobios evolucionaron sistemas respiratorios especializados para captar oxígeno del ambiente y desarrollar complejas cadenas respiratorias para llevar energía a partir de la respiración celular. Esta evolución también influyó en los organismos y ecosistemas, facilitando la aparición de oxígeno fotosintético y contribuyendo a la diversidad de la Tierra. Además,
algunos organismos desarrollaron adaptaciones para tolerar niveles más altos de oxígeno y protegerse contra los efectos tóxicos de él sí mismo. En resumen, la evolución de los organismos aerobios han sido un proceso fundamental que ha contribuido a la complejidad y diversidad de nuestro planeta. Muchas gracias por su atención.